Buenas tardes, vamos a empezar con el primer Polimedia referido a la parte 1 del curso, autores, obras, institutos y revistas, un panorama de la sociología de la educación. Vamos a tratar de identificar dentro de la subdisciplina su constitución, identificando algunos periodos gruesamente delineados, algunas figuras y centros de investigación con sus revistas. Comencemos por recordar que entre los fundadores de la sociología, los que están listados ahí, Comte, Spencer, Durkheim, Marx, Engels, Weber, Alfred Weber y Pareto, solamente uno de ellos, Emile Durkheim, escribió un texto o tuvo textos donde la palabra educación figuraba en el título, es decir, conformaba una obra específica destinada al análisis de lo educativo. Recordemos que esto sucede, si uno mira la obra de Durkheim, recién hacia el final de su vida, donde él se dedica a temas de educación en particular, y las tres obras atribuidas a Durkheim, es decir, Educación y Sociología, La naturaleza de la educación y La evolución pedagógica en Francia, son obras en realidad póstumas, publicadas luego de su muerte, y como alguno de esos trabajos que solían publicarse en esa época, constituyen apuntes tomados de sus clases. En este periodo fundacional de constitución de lo educativo como un campo especializado dentro de la sociología, podemos identificar algunos clivajes y problemas. El más importante del todo es la distinción entre sociología de la educación y lo que los americanos han llamado sociología educativa, educational sociology. ¿Cuál es el clivaje, los ejes de esta discusión? Bueno, en primer lugar, que la sociología de la educación es una rama de la sociología y no de la pedagogía. En este sentido, sus objetivos son descriptivos y explicativos, pero no pretende, por lo menos como primer objetivo y como leitmotiv explícito, principal, directivo de todos sus trabajos, prescribir formas de operar, de enseñar, de evaluar. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya intenciones de formular recomendaciones o cambios en las políticas. El objetivo de la sociología de la educación es el sistema educativo y como tal se va a interesar en la constitución histórica, política, de las estructuras generales de la educación, cómo la sociedad incidió en la conformación de esas estructuras y a su vez cómo la educación, la actividad de la educación incide, funciona para las sociedades. Esta es una distinción que se va a arrastrar a lo largo de los 100 años, que podría uno definir como de historia de la sociología de la educación. Es decir, el lenguaje o qué hacer con las motivaciones que existen, que son válidas, de transformar la educación. ¿Qué institutos de investigación hay en este periodo? Bueno, reflejo de este momento constitutivo, así como las primeras clases o cursos de sociología de la educación ocurren, como le pasó a Durkheim, dentro del centro de formación docente, los institutos de investigación surgen dentro de las escuelas de la universidad. Es decir, constituyen departamentos o áreas que se crean de nivel universitario, que contratan primero a psicólogos, después a sociólogos o antropólogos, para enseñar ciencias sociales a futuros maestros o administradores educativos. Y esto todo ocurre en simultáneo en que las escuelas de formación magisterial, que en el siglo XIX eran institutos, en el mejor de los casos, de nivel medio, que pasan a ser institutos universitarios. Por ejemplo, para citar dos, el caso del Instituto de Educación de la Universidad de Londres y la Escuela de Educación de la Universidad de Michigan, ambos casos transformándose a principios de la década del 10 y del 20, pasan a ser escuelas de educación, desarrollar centros de investigación y de formación doctoral. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, en realidad relativamente poco, si uno lo ve desde el punto de vista más de su institucionalidad. La subdisciplina se afianzó
con muchas dificultades. Hubo ciertos avances en algunas áreas. Sin embargo, interesa ver que están presentes algunas escuelas y algunos abordajes que van a ser propios de la subdisciplina y que van a interactuar conflictivamente en la mayor parte de los casos. La Escuela de Frankfurt, con el marxismo y la teoría crítica, la Escuela Sociológica de Chicago, que va a aportar todos los estudios etnográficos, la instalación de un departamento de sociología en Harvard, con la gran teoría social en la figura de Talcott Parsons, la aparición de la Escuela de las Relaciones Humanas, también en la Universidad de Harvard, pero en la Escuela de Administración, con su estudio sobre las organizaciones y los aspectos de clima organizacional y de liderazgo tan importantes en la sociología de las escuelas, y el caso de la aritmética política que surge en el contexto de la Universidad de Londres, que es el análisis cuantitativo en educación, allá casi en las postrimerías y comienzo de la Segunda Guerra. De este periodo interesa destacar lo que probablemente sea el primer libro, específicamente la de su disciplina, que fue escrito por Willard Waller, un sociólogo de la Universidad de Harvard. Este libro de 1932 es La sociología de la enseñanza, es un abordaje etnográfico del aula, de las relaciones entre los docentes y los alumnos, más al estilo de lo que podríamos conocer como interaccionalismo simbólico posterior.